especially in Main Street. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos en Brooklyn, en donde Carmen Boullosa entrevista a Asdrúbal Hernández, presidente y editor general de Sudakia Editores. Esta casa editorial independiente con base en Nueva York brinda una conexión entre los escritores latinoamericanos y el mercado hispano, al tiempo que asesora a los autores latinos que quieren publicar dentro de los Estados Unidos. Luego nos acercamos a Bushwick, a una tertulia cultural en la que un grupo de autores locales y el consulado mexicano donan libros para una banca pública convertida en biblioteca. Con este evento, organizado por Francisco Ramírez, creador de esta banca biblioteca urbana, y Miguel Madrid, del grupo de literatura La Última Página, se busca ampliar los espacios a una lectura accesible para todos. Y finalizamos en Midtown, en las instalaciones de Repertorio Español, donde nos encontramos con la bailaora y coreógrafa Olga Pericet y la guitarrista Antonia Jiménez, quienes con enfoque buscan no solo hacer un homenaje a Carmen Amaya, leyenda del flamenco, sino visibilizar el trabajo artístico y creativo de las mujeres en esta antigua manifestación artística. Y ahora, con Carmen Boullosa. Bienvenidos a Nueva York, soy Carmen Boullosa. Tenemos hoy de visita a un editor de una aventura formidable que se llama Sudakia, una editorial de libros en español en Nueva York. Su nombre es Asdrúbal Hernández. Asdrúbal, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo es que fundaron ustedes Sudakia y cuál fue la intención? Sudakia comenzó hace 7 años. Lo fundamos María Angélica, mi esposa y yo, y es un resultado de la frustración como lectores de no conseguir autores latinoamericanos emergentes que queríamos leer y no los conseguíamos. Entonces eso nos hizo empezar a adquirir libros de autores de allá, latinoamericanos, y republicarlos aquí. ¿Cómo encontraban ustedes a los autores? De todas formas, referidos a través de los programas universitarios aquí en Nueva York. Fuimos a la Feria de Guadalajara y conocimos a muchos agentes y editoriales y autores. Ahora Sudakia también quiere crear un catálogo de qué es lo que está pasando con la literatura en español en Estados Unidos para que sean descubiertos por toda Latinoamérica. Y además la gente que escribe aquí prácticamente no tiene posibilidades de publicar en español. Tiene que irse a España, a México o a algún lado en Latinoamérica a que los publiquen. ¿Solo publican novela? Sudakia arrancó con 2 colecciones. La colección Sudakia, de ficción de autores latinoamericanos, en donde tenemos novela y cuento. Y la colección Énfasis, que es no ficción. Arrancamos con unas memorias, con un libro religioso y con un libro de ayuda a los padres a crear niños emocionalmente sanos. Después, por ejemplo, en la colección de no ficción entraron ya reportajes periodísticos, entró novela histórica y novelas que son ficción, pero tienen hechos históricos y tienen una investigación detrás, como por ejemplo son los libros de Herrera Luque. Por ejemplo, en La Luna de Fausto, uno de sus libros más conocidos, hay una investigación. O sea, del joven autor emergente a Herrera Luque, que no solamente es un clásico. Correcto. ¿Y estos nuevos libros que nos traes ahora? Bueno, hemos lanzado 2 colecciones nuevas. Esta es la última. Se llama la colección Cangrejo. Es una colección dedicada exclusivamente a lo que es la novela negra. Varsovia específicamente salió en el 2017. Es una novela que fue publicada por Pedro Medina, peruano, pero
más que peruano mayamero, diría yo, porque Pedro ya está sembrado en Miami. Y este libro se ganó el premio, la medalla de oro del Florida Books Award. Hay muchos autores que son de Bogotá 39, del 2007. Hay autores que son de los 25 secretos de Guadalajara, autores del listado de Granta. Solamente 2 venezolanos se les puede ocurrir a una colección de novela negra llamarla cangrejo. Es una expresión muy venezolana. El cangrejo es la situación inexplicable. Podríamos decir que, no sé, por ejemplo, en el asesinato de Kennedy hay un cangrejo, porque no termina de saberse quién fue o cómo fue, o hay información oculta que no termina de saberse. Y aquí en estas historias insólitas de los mundiales de fútbol de Luciano Wernicke. Esto es énfasis, fíjate. El año pasado en esta misma colección salió un libro de Ricardo Piglia, de ensayos de todo su proceso de creación y todas las conferencias, una recopilación de las conferencias que él dio en Princeton. En el caso de este libro, Luciano Wernicke es un periodista argentino dedicado básicamente al periodismo deportivo. Entonces él tiene unas colecciones, historias insólitas. Entonces tiene los mundiales de fútbol. En el 2016 publicamos el de la Copa América, que reúnen los 100 años de la Copa América. Y en el caso específico de este libro, que llega hasta Brasil 2014, son anécdotas cortas, interesantes. Y el tercer libro que nos traes ahora, Estados Hispanos de América. Es una antología que publicamos en el 2016. Autores latinoamericanos que viven o vivieron y escriben o escribieron sobre los Estados Unidos. Una pequeña radiografía un poco de lo que hay, de quienes están por ahí o quienes han pasado por aquí. Mi pregunta ahora última es, ¿qué es para ti la ciudad de Nueva York? Nueva York es nuestra ciudad. María Angélica y yo vinimos de paseo en el 2007 a Nueva York y entonces nos sentamos hacia la calle 34 y Octava Avenida y entonces ella viene y me dice, wow, esta ciudad es como un monstruo, pero yo quiero que el monstruo me trague. Cuando nosotros llegamos, al principio veníamos como con ese digamos, psicosis, paranoia con la que uno vive en Caracas, de que te van a robar, te van a matar, no sé qué, que cuando nosotros llegamos y empezamos a vivir, a perder esa paranoia y más bien una tranquilidad y una seguridad de poder caminar en la calle a cualquier hora, de poderte poner cualquier prenda sin miedo a que te maten, quedamos totalmente felices. Nos fascina no tener que usar un carro, tener el Central Park como jardín. Estamos muy felices. Nuestro hijo nació aquí y es una ciudad de extremos. O la amas o la odias. Nosotros creo que la amamos cada día más. Asdrúbal, muchísimas gracias. Te agradezco mucho la conversación. Gracias por acompañarnos. Soy Carmen Boullosa. Hasta la próxima aquí en Nueva York.
Yo comencé esta banca con la idea de que nos sentáramos los vecinos en la calle. Y me doy cuenta que necesitamos educación. Y parte de la educación pues proviene de los libros, para que la gente, aparte de sentarse, pueda leer. Quise hacer este proyecto en comunidad, ¿no? La idea sí es mía, pero la banca es de todos. Hay gente que ha venido, yo no la conozco, viene y me hace una cita y vienen a donar libros. Entonces invité a Miguel Madrid. Soy miembro fundador de La Última Página, un grupo en Facebook, y hemos venido trabajando 4 años aproximadamente en el área de la literatura y la cultura en general. Y estamos aquí para celebrar una tertulia cultural. Estamos haciendo un altar de Día de Muertos y va a haber tamales y champurrado y a ver qué más surge. Pero va a ser un evento muy bonito. Acá en este evento tenemos invitados 4 autores locales que han escrito algunos libros. Demos inicio a esta tertulia cultural. Que hemos conocido a través de La Última Página. La primera es Mariela Escalante, ella ha publicado. He traído 2 libros, uno se llama El increíble sorprendente violín que se encogía, Home and Work Up, En casa and Work Up, que es un libro bilingüe, inglés-español, del cual soy cotraductora. Yo también soy anfitrión. Después está Dana Morales, quien es sobreviviente de violencia doméstica y ha escrito 2 libros ya. La importancia de leerlo es porque es la guía, es la base de cómo empezar a reconocer la violencia doméstica y cómo ir empoderándote, alimentando tu autoestima y también enfocarme en la prevención para que nuestros hijos, si ya tenemos hijos o estamos planeando tener hijos, no crezcan con esa violencia. Muchas gracias por venir aquí. Este acto es otro tipo de lucha contra la ignorancia que vivimos. Kenny fue el invitado, yo soy la mamá de Kenneth. Él es un niño que está en el espectro del autismo y él encontró la manera de comunicarse con el mundo a través de dibujos y a través de historias. Y pues hoy estamos muy contentos porque La Última Página siempre lo ha tomado en serio, le ha mostrado respeto como escritor, como persona, y siempre le ha dado ese espacio para que él venga y conviva con las demás personas como un igual. Nunca han sido condescendientes. Hola, soy tengo autismo. No puedo hablar mucho, pero al igual de otros como yo, encontré mi voz. Me encanta dibujar. Es la manera que me expreso al mundo. Mis personajes favoritos son los caballitos. Mi nombre es Oscar Luna, estamos tratando de trabajar con lo que es el arte y toda la cuestión musical y también tengo un libro y me invitaron el día de hoy a un evento que es parte de la literatura aquí en la ciudad. Yo creo que hay que fomentar el hábito de la lectura porque lamentablemente en nuestra comunidad no es el arma más fuerte dentro de la gente, o sea, cuando tú le hablas a la gente de leer, o sea, te dicen, no, qué flojera, ¿no? Entonces... Y muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias a todos, a los servidores públicos del consulado, gracias por invitar al cónsul Alexia. Hacemos este donativo para la banca. Palabras que les invito a descubrir en esta colección de libros. Regresar a México a través de las páginas de estos libros, a través de los textos, a través de las pinturas. Lo vemos aquí que es la madre patria, esa madre en la que todos nos vemos reflejados. Estos libros, este México en palabras, este México en literatura. ¡Bravo! Dentro de la biblioteca urbana, esa es una de las características de este proyecto de Francisco. Hay una diversidad increíble, están tanto en inglés, nos hemos encontrado con dialectos también, y español. Está plagada de diferentes ejemplares, tanto para niños como para adultos, hombres, mujeres, o sea, no solamente funge como descanso, que muchas veces sacas a pasear al perrito, vienes del trabajo, se hace descansar. Y lo más interesante es que interactúa la gente. Entonces, a veces dejan uno y se recogen 2 o viceversa, ¿no? O sea, la gente viene, deja y lleva también. Entonces, hay mucho movimiento de ejemplares durante el largo de la semana.
Todos los vecindarios necesitan una librería 24 horas. Entonces, esta banca cumple con todos esos requisitos, ¿no? A mí me mueve la curiosidad y me encanta el teatro y la escena. Entonces es una cosa que no la pienso, simplemente pues me sale. Lo que me gusta es que la gente no solamente vea mi cultura, sino que pueda hablar desde mi cultura para expresar algo más. Soy de España, Andalucía, y ahí el flamenco es una vivencia, es una cultura y está en las calles, está en tu vida. Y bueno, creo que eso es algo que te lo tienes dentro, que te llama de alguna manera, y lo busqué y empecé a profesionalizarlo, ¿no? ¿Y veo un trocito del principio de la cubillita? Venga. Hasta ahora el flamenco ha sido como un mundo de hombres. Lo que pasa que, bueno, como cualquier arte, un poco es el espejo sociocultural, ¿no? Y cuando nació el flamenco, pues había una sociedad bastante machista donde la mujer estaba en otro plano. Bajo ese dominio masculino, las mujeres siempre hemos estado ahí, tanto cantadoras que han sido las grandes creadoras realmente, aunque a lo mejor la exposición no ha sido la primera, mujeres guitarristas que llevaban el cuadro en las fiestas, en las muestras del tablao, en los cafés cantantes. El flamenco pasa que es muy tradicional en todos los sentidos, ¿no? Y parece que está muy claro cuál es el sitio donde tiene que estar la mujer. Yo pienso que la música, el arte no tiene género. De todas formas es personalidad, y en el flamenco eso sí que está muy valorado, ¿no? Tener tu propia personalidad, sonar a ti. Ahora yo creo que el flamenco, si tuviéramos que ponerle algún sexo, realmente el flamenco huele a mujer. Y el hecho del trabajo de la mujer flamenca está hoy por hoy vigente y somos las que ahora mismo tenemos la compañía, ¿no? y somos dominantes en esto, ¿no? Carmen Amaya ya en su tiempo, la Niña Los Peines, Paquera, Fernanda, bueno, ya para los entendidos saben que ha habido muchas mujeres antes y ahora hay todavía un camino.
A mí no me molesta la palabra fusión en el flamenco. Creo que es bueno fusionar, dialogar, comunicar, llámalo como quiera. Para mí es importante enriquecer. El trabajo con Olga Pericet, en principio a mí me ha hecho crecer muchísimo, ¿no? Porque me ha llevado a sitios donde nunca llegué, ni nunca hubiera llegado por mis propios medios, ¿no? O sea, realmente ha sido una persona que a veces me ha hecho sentirme incómoda, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como de buscarme, ponerme en otro sitio y eso en definitiva es crecer, ¿no? Al final miras atrás y dices, ¡buah, pues esto lo he hecho yo!, ¿no? El caso de Antonia Jiménez, yo con ella tengo una gran compenetración. El otro día ajustando, creo que eran unos 14 años o algo así, que llevamos trabajando juntas, y es que tiene una manera de tocar la guitarra que para mí me llega, me entiende y me aporta tanto que creía que sobre todo para este espectáculo tenía que verse el pedazo de guitarrista que es. Me parece muy importante el flamenco en Nueva York porque de hecho aquí siempre lo ha sido. Ha habido varias generaciones que el flamenco se ha desarrollado aquí. Podríamos decir que de los años 36, que encima fue la emigración, ¿no? Desde los 36 hasta los 50 hubo un gran desarrollo aquí en América, tanto en Sudamérica como después en esta ciudad, que mismamente la figura que estoy trabajando ahora, Carmen Amaya, se hizo aquí, como muchos artistas españoles y emigrantes, ¿no? Después hubo otra etapa, que podríamos decir que era de los 70 hasta los 90, que estuvo Carmen Mora, Belén Maya nació aquí en Nueva York, Gades vino, o sea, siempre las grandes compañías rodaban y el flamenco estaba en su apogeo aquí en Nueva York. Ha habido como podríamos decir, un paréntesis, donde eso se ha quedado ahí, y creo que ahora hay un resurgimiento fuerte. City Center se llena, la gente ya lo espera con más cariño, ya tiene su público, hay mucha afición. Pienso que hay que apoyarlo más porque creo que es muy grande y hay mucha gente que lo necesita, que lo requiere y se siente de alguna manera identificado con este arte. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos.